May concern you. Es momento de ponernos contentos, porque esto lo festeja el formulero viejo, lo festeja el hombre que viene viendo esto hace rato, los que lo vimos debutar. Y el que no también, pero al que le gusta la Fórmula 1 seguro. Sí, el que le gusta la Fórmula 1, dale. El que le gusta la Fórmula 1 conoce a Nico Hülkenberg. Hülkenberg. Mira, personalmente Nico Hülkenberg es la primera camada de pilotos que yo vi debutar con conciencia, ¿me entendés? Yo empecé a ver la Fórmula 1 muy chiquito, ahí lo tenemos en su primera pole position, en la Brasil, única. 2010, sí. Año de su debut. Nico Hülkenberg es parte de una camada de pilotos que eran Hülkenberg, Kovalainen, Kobayashi, Paul Di Resta, Sergio Pérez, Magnussen. La camada que debutó entre el 2009 y el 2013-14. Y uno de los mejores de esos pilotos. Por ejemplo, Nico Hülkenberg gana la GP2, actual Fórmula 2, en 2009 y debuta en Fórmula 1 en 2010 con un Williams que era para mitad de tabla. Uh-huh. En Brasil 2010 pone la pole position aprovechando el mejor momento para salir a la pista mojada y consigue la pole por más de un segundo. Al otro día, en carrera con su Williams Cosworth, se dio ante los equipos más dominantes, que eran los Red Bull, que ahí vemos Sebastian Vettel y Mark Webber, un McLaren que tenía a Hamilton y a Jenson Button, dos campeones del mundo, y el Ferrari de Fernando Alonso solo le alcanzó para ser octavo, a una vuelta del líder Sebastian Vettel. Nico pasa al humilde Force India, equipazo. Donde fue compañero de Checo. Al Force India, que sabía mantenerse a mitad de tabla, actual Aston Martin, que era un equipo que con muy poco presupuesto se mantenía a mitad de tabla. El alemán estuvo de piloto de pruebas en 2011 y fue titular en 2012. En Bélgica, ese 2012, finaliza cuarto, a menos de 3 segundos del Lotus de Kimi, que terminó tercero, de Kimi Raikkonen, no Antonelli. Antonelli debería tener el Iceman. 10 años. El Iceman. Entonces, ya se empieza a construir la narrativa. Es un gran piloto, muy rápido, que nunca manejó un auto mejor que mitad de tabla para abajo, siempre cerca del podio, a veces lejos, pero nunca logró subirse al podio. En Brasil 2012, una carrera con lluvia, mientras Vettel, Alonso y Webber se jugaban el campeonato, Nico Hülkenberg se puso a pelear con los McLaren de Jenson Button y Lewis Hamilton por la victoria. Y llegó a rodar primero a puro ritmo. Lluvia, carrera loca, lo que quieras, pero con un Force India llegó a rodar primero. No lideró más de la mitad de la carrera, sin estrategia loca ni nada. Y tenemos el video de lo que pasó en Brasil 2012, que lo que le pasó a Nico fue que con la pista mojada, ahí está, vemos cómo patina y pierde el liderato ante Hamilton. Mirá después, vos, cómo se va de cola. Claro. Con el ritmo lo vuelve a intentar adelantar y pasa esto. Qué triste. Se rompe la suspensión de Hamilton. Hülkenberg se puede reincorporar a la carrera y terminaría quinto. Esa maniobra le costó una sanción de 5 segundos. Y ahora ¿pero por qué? hago Porque un paréntesis. El reglamento viejo era mucho más divertido. Porque los autos, no, porque hoy en día no habría sanción para Hülkenberg porque nada, ni siquiera lo echó de la pista. De hecho, lo podría haber echado de la pista. Sí. Con el reglamento viejo tenías que dejar un espacio. Que lo hablamos en el programa pasado. Con el espacio se lo tocó, se la dieron los dos. Para mí es más culpa de Hamilton. Que para mí también, por eso te digo, ¿por qué la sanción de 5 segundos? Porque es el reglamento viejo en el que se podían hacer carreras divertidas. En 2013... Nico Hülkenberg se va a Sauber, donde cosechó una cuarta posición en Corea del Sur, quedándose otra vez a la puerta del podio. Vuelve a Force India en 2014 hasta 2016, donde volvió a salir cuarto en Bélgica. Ya vemos también circuitos que les va bien. Bélgica, Brasil especialmente. En 2017 inicia su etapa Renault, donde tuvo varios resultados regulares, pero siempre mitad de tabla, como era ese Renault.
Pero en 2019 tendría su chance más cerca al podio en su carrera local en Alemania, una de las mejores carreras de los últimos años, Alemania 2019, clásico absoluto. Caótico GP gracias a la lluvia. Hülkenberg estaba segundo, solo detrás de Verstappen, cuando sucedió lo siguiente. Producción, el video de Alemania 2019, que acá, esto lo vi en vivo y lo lloramos todos, porque de repente la cámara cortó y estaba Hülkenberg, que estaba a punto de lograr su podio, que ya era el gran piloto sin podios, en su carrera natal, Mira vos. en su tierra, y esa curva en la que se fueron Leclerc, se fue Sainz, se fue Norris, se mataron como 7 autos en la misma carrera en esa curva grande. Ya con 32 años. Sí, sí. Sí, 32. 32 años, se constituye como el hombre de los reemplazos. Porque reemplaza a Pérez por COVID en los 2 grandes premios de Silverstone. Uno era el de Inglaterra y el otro era el de el 70 aniversario. En Racing Point. Sí, en Racing Point. Era 2020 y por la pandemia hubo carreras que se repitió el circuito. Claro. Con el Racing Point se subió y no le arrancó el auto. Entonces la primera carrera no la pudo correr. La segunda consiguió la P3 en clasificación en un Racing Point que era muy parecido al Mercedes, se le decía el Mercedes Rosa, que andaba bastante bien. Uh-huh. Pero no le alcanzó para la carrera, solo terminó en la 7ª posición y a la siguiente carrera se la devolvió, le devolvió el auto a Checo Pérez. En Nürburgring reemplazaría a Stroll y en 2022, ya con Aston Martin, pero el mismo equipo, reemplazaría a Vettel por COVID. 2021 no corre ninguna categoría. Y en 2022, todavía por COVID. ¿En Aston Martin estaba? Sí. Y en esa época me acuerdo que estaba todo el meme de Hülkenberg y los reemplazos. Se lesionaba el 9 del Real Madrid, suena Hülkenberg para reemplazar al 9 del Real Madrid. Absolutamente para cualquier cosa, ese era el meme. Pero en 2023 y 2024, Hülkenberg vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Haas. Y claramente Haas tampoco tenía podios y no hubo chance de nada. Tenía de compañero a nuestro gran amigo Kevin Magnussen. Que de hecho ellos protagonizan el momento de que Magnussen está haciendo una entrevista, Hülkenberg viene atrás, le dice: sos el piloto más antideportivo que hay. Magnussen se da vuelta y le dice: comeme los huevos. Y después terminaron siendo grandes amigos. Totalmente. Y lo vimos el domingo. El domingo, ¿qué pasó? El domingo, Kevin Magnussen, su amigo, estaba en el box de Sauber. Un Sauber que es un tractor, que es probablemente el segundo peor coche, por lo menos hasta las últimas 2 carreras. Ahora te diría que está un poquito más arriba. Un escalón más arriba, sí. Pero mitad de tabla para abajo, seguro. Como siempre manejó Nico Hülkenberg, que en su momento llegó a sonar para Mercedes, llegó a sonar para Ferrari, pero nunca le dieron su chance, también para Red Bull. Con ese Sauber, con su amigo Magnussen y su amigo Bortoleto, que se le había quedado el auto y por ende estaban los dos en el boxe mirándolo, Nico Hülkenberg consiguió su primer podio a los 37 años y después de 239 carreras. Y un trofeo de Lego. Un aplauso para Nico Hülkenberg. Lo sonríe. Me da cara de felicidad que tiene. Lo sonríe pero el viejo formulero y el moderno que sabe la historia también. Festejamos todo con Nico Hülkenberg porque la verdad. Llegó la hora de corchar una guirrita. Sí. Sí, totalmente. De hecho, yo lo voy a decir. Yo, cuando terminó la carrera, se me escaparon un par de lágrimas. No, realmente. Y después me tomé medio vino. Es algo que es como que te sorprende, pero al mismo tiempo no, porque de hecho habíamos hecho un video de que creo que de los pilotos que de mitad de tabla para abajo, o con escudería de mitad de tabla para abajo, creo que debe ser no sé si para mí, el mejor piloto. Así de lo ¿Aston Martin cuenta? Porque sí, para mí sí. Alonso es... Sí, pero bueno, sí. Pero de los pilotos que nunca tuvieron un auto competitivo, es de los mejores. También, digamos. Sí. Porque si comparamos la actualidad, las últimas carreras, y yo le doy un puntito más a Hülkenberg. Pero incluso te digo, por lo menos en la época que yo miraba Fórmula 1, digamos los últimos 20 años, de los mejores pilotos que nunca pisaron un coche competitivo,
te diría que son Kubica y este. Y ya no va a tener la posibilidad. Dudo. No. Pero Kubica y Hülkenberg. Pero son de esos pilotos que no hicieron grandes hitos, pero han logrado, van a quedar en la memoria de los formularios. Con eso nos podemos ir a la pausa.